este miércoles se dio a conocer que 3 reos se dieron a la fuga. Estos son Luis Fernando Mesa, Víctor Manuel Félix Beltrán y Gael Osuna Navarro, los 2 primeros originarios de Culiacán, Sinaloa. Se presume que ellos se encontraban en la zona 1 del área de ingreso y tuvieron que haber pasado por lo menos 5 rejas para poder escapar. Habían candados abiertos, no se sabe si estos los abrieron o los volaron. De 6 a 10 trabajadores están siendo investigados por estos sucesos. Vamos a preguntarle a la gente, a los colonos, ¿cómo es que les sienta vivir al lado de un centro de reclusión? Pues sí, hemos tenido que poner rejas y poner varias cosas, ¿no? Para poder contener un poco. Actualmente ya la policía está entrando a hacer rondines y bueno, pues eso ayuda un poco a disminuir la incidencia de robos a casa habitación. Asaltos no tanto, más bien robo a casa habitación. Necesitamos seguridad aquí en esos callejones. Y más bien también más luz y todo eso, porque casi no hay mucha luz. ¿Cómo es vivir al lado de un reclusorio? Pues feo, porque estás temeroso de que se vaya a salir uno o se vaya a meter a alguna casa o algo así. El reclusorio preventivo Varonil Sur inició operaciones en 1978. Cuando se inauguró, este centro de reclusión se hallaba a las afueras de la ciudad. El avance de la mancha urbana lo integró a la metrópoli, y los vecinos urgen mayor seguridad para su entorno, allá al sur de la capital. Con imágenes de Jorge Barajas, Víctor Diego, 21 Noticias.